Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Rosana De Giuseppe es abogada con posgrado en Derecho Administrativo y magíster en Energías Renovables y Gestión de Energías, así que todo esto le debe resonar. ¿Cómo estás, Rosana? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludar. Gracias. Rosana trabaja en el rubro energético desde hace más de 15 años y es presidenta de la Fundación Solís. Insisto, ¿cómo te resuena esto que dice el secretario general de Naciones Unidas? Antes Flavia poniendo blanco sobre negro. Siento que estamos empezando a hablar ya sin eufemismos en relación al petróleo y en relación a lo barato o cómo podrían abaratarse las energías verdes. Sí, así es. La verdad que las energías verdes han venido para quedarse ya de bastante tiempo, empezando por los biocombustibles, que se los puede llamar también energías verdes, cuando mezclamos con el gasoil o con la nafta, ¿no? Con bioetanol y biodiesel respectivamente. Justamente las energías verdes vinieron para quedarse en forma definitiva, no solamente por los pactos suscritos, sino porque en la medida que aumenta la industria, efectivamente va tornándose más barata. Y sobre todo, si empezamos a fomentar y a generar la industria nacional. Herramientas jurídicas tenemos para esto, tenemos fondos que fueron creados, fondos de fideicomisos, que fueron creados como el FODER, el FODIS, en los años en que se implementaron las respectivas leyes de energías renovables, que son leyes de fomento, para los cuales cada provincia, para poderle implementar estos beneficios promocionales y fiscales, requiere de un acto de adhesión, ya que nuestro sistema, como es federal, las provincias son autónomas, entonces para poder gozar de estos beneficios fiscales y promocionales, requieren de un acto de adhesión a la ley nacional, ya que la ley nacional no se aplica en forma inmediata en una provincia. El acto de adhesión, como todos sabemos, es un acto que deviene del preámbulo, en donde las constituciones, a través de los pactos preexistentes, se reservaron determinadas facultades. Por ejemplo, la de la constitución y la forma de organizarse. Es por ello que una legislación nacional, en un recurso natural, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, artículo 124, determina que los recursos naturales pertenecen a las provincias, no puede avasallar ese señorío que tienen las provincias en su autonomía federal. Por esa razón, se lleva a cabo este acto de adhesión, en cuyo caso no todas las provincias han adherido a esta ley de fomento de energías renovables, mucho menos a la de generación distribuida, donde la mitad adhirió, la mitad dictó su propia ley, y hay 3 provincias que no tienen ley directamente. Más allá de este problema claramente de organización que tiene la Argentina y que ha señalado tan bien, ¿cuál crees que es la perspectiva cierta de las energías renovables entre nosotros, teniendo en cuenta este enunciado que estamos formulando, el futuro de las energías baratas? Teniendo en cuenta el enunciado que acaban de comentar, coincido totalmente, porque las energías renovables tienen coste cero, porque provienen de la naturaleza. A diferencia de otras energías en donde hay que el recurso es finito, además hay que tener en cuenta que las energías renovables son inagotables. Cuando se refieren de este abaratamiento de las energías, es porque a medida que va transcurriendo el tiempo, las tecnologías con las que se explotan estos recursos naturales se tornan más eficientes, más modernas, al agregarle factor innovación. Entonces, es como todo. Al principio los relojes digitales salían carísimos, ¿recuerdan? Sí. En la medida que empezaron a agregarle más innovación, a producirse en masa, a elevar su mayor escala productiva y generarle y colocarle mayor innovación, se volvieron mucho más económicos. Y suponemos, lo mismo pasa con las tecnologías. Claro, y suponemos que también esto que propone Guterres, el secretario de Naciones Unidas, de que haya más proveedores de materiales, eso también podría significar mayor abaratamiento y además
trabajo, tanto que declamamos por aquí la necesidad de trabajo. En las energías renovables, si hubiese una decisión política clara, habría una gran posibilidad, ¿no? Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que las energías justamente es un medidor de crecimiento de los pueblos. Es decir, en la medida que mayor energía se produce y se consume, es porque nuestras industrias están funcionando y nuestros colegios también, nuestros sanatorios. Y la verdad es que las energías renovables, a diferencia de las otras energías, cumplen con un triple impacto, que se llama el triple impacto, el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social. Esto significa que efectivamente producen un derrame, digamos, en la sociedad en cuanto a la generación de empleo y en cuanto al autoabastecimiento, ¿no? Es decir, que evitaríamos la importación, que tan caro nos sale, y que desequilibran en cierta forma la balanza comercial. Rosana, la balanza fiscal. Hay algo muy interesante que cambia drásticamente la ecuación que conocemos, es decir, producir energías en lugares remotos para trasladarlos a los grandes centros urbanos, y que tiene que ver un poco con esto que vos mencionabas, ¿no? La energía distribuida y la posibilidad de generar energía con las fuentes disponibles sin la necesidad de que esa energía sea trasladada a largas distancias. Contanos un poco algo sobre Argentina, sobre esto, y si conoces algún proyecto, por pequeño que sea, exitoso, producción de energías locales que no signifiquen una gran distancia de traslado. Nosotros tenemos un proyecto que es exitoso, que es del año 2002. Es exitoso porque, bueno, permite llegar con energía a estos lugares remotos que vos comentabas, quizás en el medio de la montaña o en el medio de un campo donde es imposible llegar con los brazos del Estado a través de sus redes. Y el proyecto que tenemos, que no es un proyecto, sino que es un programa, se llama programa PERMER. Este programa, que está desde el año 2002, le da energía a un montón de argentinos que se encuentran no solamente en lugares aislados, sino que también le da energía a productores agropecuarios, le da energía a través de los paneles solares, por ejemplo, le da energía a las escuelas para que llegue algo de internet. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Esto funciona con un panel es un equipo que funciona con un pequeño panel fotovoltaico que da energía solamente para una radio, una luz, una linterna y la carga de un celular. Y la verdad es que es muy poco, pero peor es nada, ¿no? Y este programa que está hace un montón de años, estamos hablando de muchos años, de los años 2000, ha ido creciendo en nuestro país. Y es una buena noticia, y bueno, por un lado es una buena noticia porque si no esa gente no tendría absolutamente nada. Pero también por el otro lado, como país, es una mala noticia porque significa que muchísima gente no está viviendo en condiciones dignas de vida, ¿no? Eso en lo micro, y en lo macro, si hablamos de grandes parques eólicos, ¿qué podrías mencionar para actualizarnos, para que quienes nos esté escuchando, nosotros desde acá, podamos tener una noción clara de cómo está Argentina hoy, en perspectiva? Con respecto a los parques eólicos, que bueno, son uno de los mayores productores de nuestras energías renovables en nuestro país, dentro de nuestra matriz de energías renovables, según la Cámara Eólica Argentina, que hizo un relevamiento hace muy poquito, contempló que hay 57 parques eólicos en operación en este momento. Estos parques están distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y producen en la actualidad 3.292 megas de potencia instalada. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que están en funcionamiento 900 aerogeneradores que no solamente están en Chubut y Buenos Aires, sino que además están distribuidos en diferentes provincias en mayor o en menor cantidad. La mayor cantidad están en el noroeste, 158 megawatts, en el centro 128, en el Comahue 253, en el área del Gran Buenos Aires 1177 megawatts, en la Patagonia, que es la que lidera, con 1576.
Porque Bien. bueno, si bien la Patagonia tiene una excelente velocidad en los vientos, bueno, también es un recurso que es inagotable, lo tenemos también en otras geografías, permitiendo altos rendimientos, ¿no? Por ejemplo, en Parque Arauco, que estaría en La Rioja. ¿Qué significa esto en dinero? Significa que con respecto a la energía eólica específicamente, en el 2022, este año, producirá un ahorro para el país de 3.250 millones de dólares en divisas. Por eso yo hablaba de la balanza fiscal. Es decir, porque es plata que uno ahorra, en vez de comprar combustibles fósiles e importar, nosotros lo producimos con nuestra propia energía, ¿no? Interesante este dato de final, Rosana. Nos quedamos con eso, pensando, evaluando, haciendo nuestra parte. Yo creo que si debiéramos darnos un ejercicio para hoy, aquellos que nos están escuchando, aquellas mujeres también que escuchan la radio, es ponernos a investigar de dónde viene la energía que consumimos y exactamente cuánto la estamos pagando. Eso por ahí lo sabemos más, pero no sabemos la energía que consumimos en este momento en nuestro trabajo o en nuestras casas exactamente de dónde viene. Creo que conocer esto nos va a permitir entender mucho más, inclusive parte es un dato bastante sensible, Sergio, que estás comentando, perdón que te interrumpa, porque la energía tiene una naturaleza jurídica de cosas fungibles. Entonces, eso no entiendo, ¿qué querés decir con eso? Fungible significa que cuando se sube a la red, no se sabe si proviene de renovables que tienen prioridad de despacho o no, se convierten en energía. Entonces, cuando nos llegan a nuestros hogares, salvo la energía distribuida, que tenemos el panel fotovoltaico arriba, y sabemos a través de la boleta cuánto consumimos, claro, cuánto entregamos a la red, el resto de las personas no sabe si está en ese momento consumiendo renovables o no. Entonces, ¿por qué? Porque, como te comentaba, una vez que se sube a la red, es energía. Exacto. Es decir, independientemente de la fuente de la cual se origina. Pero bueno, cabe saber que acá, digamos, en Argentina, nuestras energías renovables tienen prioridad de despacho, porque es un recurso que es no gestionable, entonces se toma en el momento que se produce. Eso es muy interesante, y además saber cuál es el porcentaje de esas energías renovables que están conformando nuestra matriz energética. ¿Está en este el momento, 13%? Sí, aproximadamente un 13%. Estamos todavía muy lejos de la meta que estipula nuestra Ley Nacional de Fomento a las Energías Renovables, donde tenemos que llegar a un 20% al 2025, ¿no? Vamos a encontrarnos otro día para seguir abundando, porque el tema es muy, muy bueno, muy interesante, y es el tema del momento, alimentación y energía, y empezar a entender la energía desde una óptica absolutamente diferente. Así que te agradecemos mucho el aporte. No, y también te dejo, Sergio, ya que estás con todos estos temas, que la verdad que te felicito por la difusión que le das. El tema de la cadena de la proteína quizás es muy interesante para los oyentes, que podemos hablar en otro momento. Dale, cómo no, ahí queda pendiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Rosana De Giuseppe es una abogada que tiene un magíster en energías renovables y gestión de energías, trabaja en el rubro energético hace 15 años y es presidenta de la Fundación Solís, si quisieran googlear más sobre ella o sobre sus trabajos. Muy interesante, porque en esta idea de que son irreemplazables los fósiles con la que nos inundan, eso es una mentira. 3.200 millones de dólares de ahorro tuvo la Argentina en lo que va del año, solo con sus 57 parques eólicos y esos 900 aerogeneradores distribuidos en parte del país. Bueno, el futuro de las energías efectivamente baratas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.